Entonces, damos inicio a la segunda jornada, o a una parte de la segunda jornada de la muestra de poetas argentinos, la juntada. Y tenemos acá a la señora Susana Schwark. Upa, ¿cómo se llama? Yo venía re serio y... Schwarz, pero él lo pronuncia mejor, porque de verdad sería Schwark. O sea que vos lo pronuncias mejor. Transformado. No lo pronuncié así, pero me halagó, así que no importa. Bueno, qué bueno que va a formar parte de esta parte del ciclo que, bueno, que es una clínica en la que nos visitan 3 poetas que, bueno, detrás del trabajo poético que tienen, bueno, fueron seleccionados para esto y para compartir con los chicos. Hola. Hola. Buenas. Bueno, con algunos conversé en la vereda, acá en el hall de esta casa de Tucumán, y de algún modo yo por lo general trabajo en un círculo donde no haya esta cosa. ¿No se oye? Ahora sí. Donde no estemos tan uno en el estrado y otros en los asientos. Pero dado que estamos así, podemos imaginar que estamos circulares. Es complicado decir quién es poeta, y John Berger, que no, si quieren, yo no tengo problema que me interrumpan, que me pregunten lo que quieran, que conversen sobre lo que estoy hablando. John Berger, que tardó mucho en publicar su libro de poesía, decía que él consideraba que decir poeta era un adjetivo y no un sustantivo. Que es como, decía, ¿cómo me voy a nombrar poeta? Si sería como una cualidad, como decir soy generoso, soy amable, o no un adjetivo necesariamente que favorezca, pero consideraba que ser poeta era una cualidad. John Berger también opina que la poesía produce sobre todo inquietud, que a diferencia de la prosa, la poesía reúne la historia y sentimientos, no sentimentalismo, de lo que sucede en la humanidad. Y sin embargo hay otros poetas que consideran que ni siquiera es peligroso ni tampoco produce necesariamente inquietud. O sea que cada uno, y supongo que cada uno de ustedes, va creando una propia definición, calificación o adjetivación de la palabra poeta. Les voy a leer bueno, por otro lado, uno deviene poeta, o podría dar un ejemplo. Para Deleuze, el escritor es un atleta. No necesariamente porque haga algún deporte, puede estar en la cama escribiendo, pero es el atletismo de la escritura. Y a la vez, es como en el cuento de Kafka, el nadador que no sabe nadar. O como Daniel Grant, que viene en bicicleta, pero no sabe andar en bicicleta. Porque de algún modo, ¿qué sabe el poeta? Porque sabe cualquier humano, de hecho vamos probando, pero no se trataría de un saber, sino de una construcción, de un devenir, de un ir sabiendo algo que igual después no se sabe. Pueden disentir, un poco lo que digo también, para que disientan o me pregunten. Y les voy a leer un poema. Hola. ¿Se escucha? ¿Y usted qué opina que sabe un poeta?
sabe reconocer lo que encuentra en otros poetas, pero no en otros poetas, sino en otros poemas. De pronto un poema le habla, como a mí me habló por ejemplo, de, no sé si la conocen, a la Szymborska, Ladislava Szymborska, que es una poeta que murió este año, que nació en Polonia y que fue premio Nobel. Muy viejitita le dieron el premio Nobel. Y el poema se llama Hijos de la época y dice: somos hijos de nuestra época y nuestra época es política. Todos tus, mis, nuestros, vuestros problemas diurnos y los nocturnos son problemas políticos. Quieras o no, tus genes tienen un pasado político, tu piel un matiz político y tus ojos una visión política. Cuanto dices produce una resonancia, cuanto callas implica una elocuencia, inevitablemente política. Incluso al caminar por bosques y praderas, dar pasos políticos es en terreno político. Adquirir significado político ni siquiera requiere ser humano, basta ser petróleo, pienso compuesto o materia reciclada. Los poemas apolíticos son también políticos, y en lo alto resplandece la luna, un cuerpo ya no lunar. Ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Qué cuestión? Adivina, corazón, una cuestión política. Ahora, ¿cómo ese poema, qué político podemos encontrar? Me voy a ir a una poeta argentina, santafesina, que se le ha hecho un homenaje en estos días, que se llama Beatriz Vallejo. ¿Les suena? Que dice: el caballo pastando, en ancas un pajarito amarillo. ¿Dónde encontramos algo político en este poema? Aquí está lo político también, pero no sé para ustedes si lo encuentran o no, o si están de acuerdo o no con esto que yo digo. ¿Es para ustedes el caballo pastando en ancas? ¿El caballo pastando en ancas un pajarito amarillo, un poema político? O este de Cummings, Cummings, dice: pedazos. Yo quería hacer un ejercicio con este poema, pero me parece por cómo estamos y el tiempo, pero lo dejo como idea. Primero lo leo, dice: pedazos, paréntesis, en más oscura que pequeña es la más sucia última calle de cualquier ciudad, cierra, de espejo. Todos en el suelo, paréntesis. ¿Por qué la gente dice que es desafortunado romper un espejo? Cierra el paréntesis, llenos de cielo. Afuera de los paréntesis quedaría: pedazos de espejo, todos en el suelo, llenos de cielo. Y tiene como, digamos, dos discursos este texto. Y yo una cosa que había pensado, que lo pueden igual probar, es armar un texto donde aparezcan estas dos voces, el afuera, que arme algún texto, y el adentro del paréntesis, que puede tener alguna relación o no. ¿Vos me querés preguntar algo? O sea que, no sé si ustedes usan muchos paréntesis para escribir. ¿Sí? Sí. ¿Vos sí? Yo creo que es un rasgo también distintivo, casi único de Cummings.
los paréntesis. Sí, pero también José Coser usa muchos paréntesis. Sí, también. Yo uso muchos paréntesis. César Fernández Moreno escribió el libro Bajes, todo con corchea, cuadros sinópticos, tablas, y es un librazo de poesía. ¿Quién habías dicho? César Fernández Moreno. Ah, bueno, porque también cómo hacer escuchar, a veces se necesitan más elementos que las mismas convenciones de la letra dan, y se prueba con alguna marca musical para señalar algún silencio. Sí. Disculpa, en eso te hallo totalmente la razón. Por ejemplo, hay un libro de un aprendizaje o el arte de amar, y empieza justamente con una coma. Que te lleva a pensar por qué inicia con una coma. Al principio pensaba, ay, no me han estafado, este libro no es completo, me falta la primera parte. Pero no, es también para generar eso en el lector, de saber si esto es en verdad en el inicio. Al igual que Tomis, es una parte, la tengo que crear yo el poema dentro del poema. ¿Cómo es? ¿Cómo sigo los pasos? Pero sí es un recurso que es muy usado y empleado he leído en muchos escritores, pero es muy difícil de lograr administrar en un texto. ¿Cómo hacen vos, por ejemplo, con paréntesis, comas, para...? Se podría decir, ustedes saben, escriben, que no hay ninguna receta ni fórmula, cada vez es la página en blanco. El poema da su propio, sobre todo el sonido, y estas también son opiniones diversas. Para Borges importa más el sonido que el sentido. Yo creo que si ustedes leemos un poema en voz alta, va a mostrar la falla por el sonido, ahí donde algo cae. Ahora, tal vez uno quiere que algo quiebre, ¿no? Que no sea una sonoridad armónica, pero por lo general muestra, el mismo poema muestra su propia falla, por el sonido. Ahora, hay gente que no le importa que exista esa falla porque le importa más defender el sentido, lo que quiere decir. Yo defiendo el sonido. Pero yo creo que lo interesante es en realidad el juego, porque yo creo que en realidad hacer un quiebre en el sonido también es un juego de sonoridad. Claro. Porque considero que en realidad Borges tiene mucha razón cuando él piensa en el sonido, y creo que lo interesante con la poesía es cómo a través con ese sonido puedo decir lo que quiero decir. Ahí está en una opinión personal, ¿no? Pero ahí está cuando el rebusque del poeta. Ahí es cuando la poesía se torna un juego, y se torna un juego divertido, que no sea simplemente decir todo lo que quiero decir, sino de qué manera puedo decirlo, cosa de que también tenga un sonido, porque es la mejor forma de llegar al otro. Yo creo que porque si no muere conmigo ese sentido. El hecho de que otra persona que cuando abra el libro y cuando lo pueda leer, pueda encontrar también ese juego, ¿no? Con el sonido. No sé si se entiende mucho lo que estoy diciendo. Bueno, por ejemplo, un ejemplo grande para nosotros sería Girondo. Él juega con el poema. De todos modos, podríamos decir que todos jugamos con los poemas. O que jugar sería como respirar, o sea, no estamos exentos, por suerte. Ahora, con lo mismo, con las mismas palabras que usamos para hablar, que uso una empresa multinacional para decir sus cuestiones, para un docente dar sus órdenes, para una madre gritar, etcétera, etcétera. Con las mismas palabras, el poeta produce otra cosa. Con los intentos, que hubo varios, de ruptura total de la sintaxis, de la gramática, mucho no se avanzó. ¿Qué es lo que hace el poema? Como para, con esas mismas palabras, de lo cotidiano, cerrar la puerta, abrir la ventana, apagar la luz, producir otra cosa. Porque estamos produciendo otra cosa con ese mismo lenguaje. ¿Se les ocurre? Porque no es que haya una respuesta, hay intentos teóricos de respuesta, de un continuo devenir, de este juego de
se podría decir del nadador que no nada, del ciclista que no sabe andar en bicicleta, como un algo. Por eso yo empecé con el no saber, como no hay algo, no voy a construir un puente, aunque sí lo construya, pero donde voy a tener una fórmula, unas determinadas herramientas. Claro, realmente podemos ser leídos en un tranvía. Oliverio Girondo están todas esas cosas que son de la vida cotidiana en todos los poemas, pero cuando él dice abre la ventana y se crucifica, lo que está haciendo es un juego con la realidad y generando una forma con eso. Si no, o sea, un poema no puede funcionar solo de esa manera, no puede decir abrir la ventana y nada más. O sea, hay todo un juego de lo que es la vida cotidiana, por ejemplo, en ese libro, que no tiene que ver con el sonido para mí, tiene que ver con una cuestión de impacto, de efecto. O sea, para mí es como un golpe directamente. O sea, leer esos poemas son como un golpe. Además, el título ya es totalmente jugado. 20 poemas para ser leídos en un tranvía. ¿Quién lee? O sea, en un tren, en un tranvía, ¿quién puede leer poesía? Y eso es lo que interesa de ese libro, eso es lo importante. Para mí sí se ha avanzado. Se ha avanzado bastante con eso, con la ruptura del sonido. Hay escritores que han ido más allá. Si han tenido éxito o no, bueno, esto es relativo, pero me parece que ese libro es como para tener un ejemplo de lo que es, o sea, lo que es el romper el sonido. Pero hay un sonido, Sí, una ruptura, Sí. como con la música serial, no es que no hay un sonido. Por eso digo que no se trata de una armonía. Y también pregunto, todo lo que estoy diciendo es, bueno, produce inquietud, ¿cómo con esa misma herramienta, con eso que hablo, lo cotidiano, produzco otra cosa? ¿Qué es lo que sabe, si sabe algo el poeta? Quisiera decir algo, no hay que subestimar a lo cotidiano tanto tampoco, porque no es tan más importante lo profundo. A veces lo superficial y lo simple es mucho más valioso que lo místico. Y lo cotidiano tiene su valor también. No hay que acostumbrarse a mirarlo como si fuese algo que es... no hay que subvalorarlo, no hay que pensar las cosas en el sentido místico necesariamente siempre. No hay que tratar de buscar una profundidad, no hay que tratar de buscar una trascendencia. A veces lo cotidiano y lo simple y lo sencillo y lo superficial, y en general la mayoría de las veces, suele ser algo muy lindo. Miren qué interesante, Kafka también decía, bueno, hablo la misma lengua, por eso no los entiendo. Por lo general no nos entendemos. Vos escuchaste algo que yo dije que desde mi óptica, no lo dije en absoluto, pero vos escuchaste eso. Yo lo que dije, a ver, lo digo de nuevo, es que con las mismas palabras que usamos para decir abrir la puerta, armo un poema que podría ser abrir la puerta. Pero no estoy diciendo, en ningún momento dije que quise decir, esto no quiere decir que vos al escuchar eso otro también tenés razón, porque escuchaste eso. Pero no estoy hablando de una poesía, fíjense que el que leí, el poema que leí de la Szymborska, es totalmente de un lenguaje cotidiano, no hay ninguna metáfora. No. Pero no sé cómo escuchaste eso es muy interesante. Vos entendías de lo que yo iba diciendo que yo valoraba más o consideraba que el poema tiene que tratar de determinadas cuestiones. No, yo lo que estaba diciendo es como con la misma herramienta que digo, tomo agua, con esas mismas palabras, con esa combinación y selección de elementos, construyo otra cosa, que puede ser tomo agua, puesto en de determinada forma. Ahora, es maravilloso que vos hayas dicho esto, porque ayuda incluso más a ver cómo se construye entonces el poema. Pero no, para mí, no sé, capaz que estoy errado. Como todos podemos estar errados. Pero es como, vendría a ser como fue el arte pop en su momento, digamos. ¿Por qué no habla de arte sobre arte? Y porque está en un lugar ahí adelante y tiene un cartel que dice obra de arte. Para mí es lo mismo, digamos. Tranquilamente un poema puede ser una receta de cocina, pero si está en un libro que dice poemas, vos le vas a encontrar todo sentido por el hecho de que tiene un libro que dice poemas, digamos.
yo no creo en la mistificación del poema. Yo creo que simplemente uno le presta atención a determinadas cosas porque sabe que hay otra persona ahí que quiere decir otra cosa con esas mismas palabras. Es re interesante. Fíjate que trabajando tanto yo con Duchamp, con las performances, etcétera, siempre separé la poesía. Y es cierto que si pongo en un libro de poesía cualquier publicidad o tome Coca-Cola o etcétera, va a estar como convención, va a ser un libro de poesía. Lo cual todavía es como más delicado, ¿no? Sí, porque a veces leemos ciertas frases. ¿Qué nos pasa con muchos poemas? ¿Qué me pasa a mí cada vez que leo lo de Beatriz Vallejo o lo de Cummings? A mí cada vez me conmueve y cada vez me dice otra cosa. Si encuentro la receta o tome Coca-Cola en el libro de poesía, ¿me pasaría lo mismo? Mira, me parece re interesante, me estoy preguntando en voz alta, porque de algún modo yo separaba, trabajando incluso con un montón de cosas, con el pop, etcétera, separaba el campo poético. De pronto puedo poner, es verdad, puedo poner recetas de cocina, puedo poner frases de publicidad, etcétera, etcétera, y sería igual poesía para lo que los poetas de mi generación llamamos poesía. Les pregunto a la vez a ustedes, acá está también Maldonado, un poeta que podría, ¿para vos sería poesía? ¿Se estaría en la convención? ¿Sería un libro de poesía? Claro. Estás poniendo en un aprieto. No, pero yo tampoco sé. Pero... Y además, cuando vos dijiste, uno habla siempre desde el error, exceptuando aquellos que sí, dicen yo digo tal cosa y creen que es la verdad. Pero todo lo que tiene que ver, además hablarle al otro, el que está hablando está como en un supuesto afirmando algo y el otro tiene que estar en silencio. Ya el lenguaje es una actitud autoritaria y hablar simplemente implica un autoritarismo, ¿no? Porque el otro se silencia. O sea que siempre estamos hablando además desde el error. Desde el error porque ni sabemos lo que el otro nos va a escuchar. Ahora, cuando se produce algo como el poema, ya entramos como en un espacio mucho más delimitado. Y lo vamos a ver si Maldonado nos dice algo. Sí, yo creo que lo que importa también es el espacio, la relación. Por eso, cuando él dice está puesto en tal lugar, hace que uno lo mire de otra manera. Esa relación entre el producto que llamamos poesía, que puede ser la receta de cocina, digamos, y yo, va variando, ¿no? Puede variar, efectivamente, como ha variado la intelección de la que vos hablabas antes, ¿no es cierto?, con respecto a lo que vos quisiste decir. En ese sentido es posible, digamos, que todo tenga algún valor poético, ¿no? Es posible. La pregunta que yo me hago, si es que todo es poesía, termina por nada ser poesía. Esa es la pregunta. Tengo una propuesta para esa pregunta. Quizá todo es poesía, quizá nada es poesía, pero lo que sí hay es buen gusto y mal gusto. Y hacer poesía con la palabra Coca-Cola es tener mal gusto, quizás. Claro, esa sería una teoría del gusto y de época. Puede ser importante. Es una teoría del gusto y también es de época. No, pero nosotros ahora nos podemos hacer esta pregunta. Góngora nos hubiese hecho esta pregunta, porque es una pregunta de época. Claro. Pero sí. Un ejemplo concreto de un poema que yo leí ayer en Capital, de un poeta de acá, que no me acuerdo quién es, pero el poema decía así. El primer verso decía papel, abajo poligoma, abajo decía papel, y abajo decía ¿y cómo pega? El tipo agarró un eslogan publicitario que conocemos todos y hizo con eso un poema sin ponerle ni una sola palabra más, nada más lo escribió en forma de verso y era un poema que a mí me encantaba.
Eso no es un poema. Sí, eso. ¿Ves? Es un poema contemporáneo. Lo que pasa es que genera un guiño eso con el lector, me parece que se puede Es asociar. como cuando Jean puso el original como obra de arte, y ese es el paradigma del arte pop para mí. Eso para mí fue una obra de arte, o sea, te puede gustar o no te puede gustar, pero el tipo estaba diciendo algo con ese coso que capaz lo robó de un baño. O sea, no importa, o sea, está ahí y vos se te puede ocurrir. Todo lo que está acá adentro son una sola arte de mierda, o la situación que estamos viendo, me meo en la situación que estamos viendo, o mira qué bueno, es algo blanco, no sé, se te puede ocurrir 700 millones de cosas. Y esa reflexión sobre un objeto es lo que hace la obra de arte, la reflexión. Hoy día. Obvio, o sea, en el siglo XV era impensado, ¿no? Pero estamos, por eso, si no modificamos, no nos vamos amoldando a las nuevas versiones del arte, si nos quedamos conservando ese viejo pensamiento de lo que es el arte, nunca vamos a tener propuestas nuevas. Entonces, bueno, le llamamos a Shakespeare y listo, ya está. No escribimos nada más. Pero yo creo que en la renovación está las diferentes formas de ver una misma cosa. Ahora, fíjate qué interesante esto. Vos decís y lo que ellos dos decían. Me da pena no saber los nombres, pero vos dabas el ejemplo del poema del Boligoma y decís me gusta. Él dice, no, para mí no es un poema. Son dos posiciones. Podría dar la mía. Lo puedo leer una vez y decir, qué ingenioso, qué bien, y me gusta una vez. Leer 5 poemas así ya, a mí. Sí. Yo me pongo a pensar, ¿no? Porque esto es una trayectoria. Entonces mi primita de 10 años escribe algo y ya es un poema. Todos somos poetas. Sí, ¿por qué no? No, pero depende de cómo está escrito. Para cómo está escrito también. Depende. No, yo creo que eso tiene que ver después con el gusto. Si te gusta o no, creo que es otra cosa. El ejemplo que yo di en el caso no es algo que no son palabras que se le ocurrieron al poeta, pero la forma de construirlo como poema sí se le ocurrió al poeta. A él se le ocurrió la construcción. Todos en la calle somos todos poetas, somos todos escritores. No, pasa Un poeta básicamente es un constructor de palabras. El poema esta palabra forma parte de esa escultura, de ese rompecabezas. Entonces, si había una palabra más, se modificaba, pero ya no era lo mismo. No podía haber hecho. Pero es interesante la pregunta. ¿Todos somos poetas? ¿Todos somos...? Pasa que para mí, a la hora, cuando vos compones algo, un poema, creo que el primer público sos vos. Si ese poema te llega a causar una cierta emoción en vos, entonces es poema. Pero si esa persona llega a leer un texto como el que acaba de decir acá el amigo, y esa persona se llega a emocionar, entonces es poesía. La función del poema es causar un cierto efecto emocional en la otra persona. Por ejemplo, a mí Góngora no me puede causar nada, pero lo que el caballero me dice sí me genera algo. Entonces sí es poesía para mí, eso es individual. Por ejemplo, una vez mi sobrino dijo algo genial. Cuando allá en Jujuy se celebra Semana Santa y se contrapone lo que es Halloween, y allá se hace lo que es la ofrenda, y él me dijo, tío, en esta Semana Santa, ¿de qué ofrenda te vas a disfrazar? ¡Genial! O sea, no tiene que ver con lo que, por ejemplo, que sacar una tanda publicitaria o no es poesía. Si el texto te llega a causar una cierta emoción, es poesía. ¿Es eso? Emoción, sí, emoción contamos también. El disgusto también es una emoción en realidad. Sí. Emoción, golpe. O algún aspecto lúdico. Bueno, a mí me gustaría escuchar algunos poemas de ustedes y también leer alguno mío. ¿Cómo?
Me gustaría escuchar algunos poemas. Tenemos 10 minutos. Y algo que quería decir. La pregunta, ¿todos somos poetas? ¿Todos somos escritores? ¿Todos somos humanos? De ahí partimos. Porque todos somos humanos. Yo soy tan humana como aquel que tortura. Yo no me siento humana ni siento que él podría ser poeta, digamos. Esa sería mi diferencia. Cada uno puede tener otra en relación a lo que es lo humano. Susana, ¿sabes qué te diría? Se me ocurría esto, porque tenés ahí las antologías y ahí tenés los poemas, ¿y por qué no le prestás la voz a alguno? Bueno. Te quería decir que en APOA tenemos una sección en la revista La Guillotina, que es la que publica la asociación, que se llama La Alemania Fucsia, y publicamos poemas escritos por personas que no tienen nada que ver con la poesía. Tenemos, por ejemplo, poesía escrita por genocidas, por Hitler, Stalin, otro más, que ahora no recuerdo, pero figuras de la realidad histórica, política y cultural universal. Bueno, ahí se podría pensar también que cada uno es un sujeto dividido. Quiero decir, filosóficamente, con las discusiones con Heidegger. Heidegger lo que produjo como en su filosofía es una... Por ahí Levinas puede decir que avanza un poco más que Heidegger. Ahora, por otro lado, él apoyaba discusiones más o menos del nazismo. Pero él produce esa obra. ¿Cuántos es? Digamos, todos somos sujetos divididos. Nos dan un poema de pronto de Videla. Mi posición es, no me interesa, pero a la vez, ¿qué parte de él produjo eso? ¿No? A mí me parece que los temas que estuvimos pensando, que por ahí ya tienen ustedes la respuesta cada uno, pero que son como para continuarlos, me parece muy interesantes, ¿no? Yo no conocí esas guillotinas, que conozco la guillotina, pero ahí donde había ciertos poemas. Es relativamente nueva la sección, es un trabajo de investigación más que nada acerca de, bueno, esta sensibilidad poética que puede tener cualquier otra persona ajena a la poesía. En realidad, en algún momento se sintió poeta para hacer... ¿Cómo que era prosa lírica? No, son poemas con estructura de poemas y todo. Tenemos poemas, bueno, desde Picasso, bueno, Dalí, bueno, eso es la rama del arte, que se entiende un poco más, pero políticos, incluso seres... que en algún momento se dedicaron a escribir y con cierta frecuencia. El trabajo es de investigación, podemos estar a favor o en contra de eso, pero saber que existió. Disculpame, estar a favor o en contra justamente es una determinación política, y me parece que publicar poemas de determinados genocidas es una determinación política de parte del que los publica. Sí, pero es con un ojo crítico, digamos. Es para... peligroso para que tenga el gusto también. Yo coincido ahí, tendría que pensarlo más, pero yo, por ejemplo, a ciertas personas no las dejaría. Pero lo que dicen en los poemas... Pero por otro lado, como investigación... Pero revela una realidad, es parte de la historia también. Porque entonces, digamos, no estudiamos más el genocidio nazi y entonces no existió nunca. Yo estoy a favor de... tenemos que estudiarlo y tenemos que analizarlo en profundidad, y si el choto de Hitler hizo 2 poemas, lo voy a leer. A mí me parece que decir que algo sí, otro no también es autoritario. Sí, o sea, yo leí de Bukowski que hablaba sobre Ginsberg, que y también otra cosa, que decía Ginsberg, cuando le preguntaban por la calle, ¿usted es Ginsberg? Le decía, uno de ellos. ¿Entendés? ¿Entienden? O sea, no se puede hablar de una persona como... O sea, ni siquiera una persona es una persona. Así es. Claro. Puedes objetivizar y decir, Hitler, el nazi, escribió estos poemas. Hitler, el poeta, escribió estos poemas. Y no es porque sea nazi, pero no puedes descalificar a una persona por otras cosas inmundas que hizo, digamos,
Es como no leer a Borges porque era gorila, no sé, creo. A mí en un taller yo leí en la Biblioteca Nacional y leí unos poemas de Borges y era una ternura, pero alguien, un canto de personas que venía al taller, dijo, ah no, yo a Borges tomando esa posición, y cuando entonces no vengo más acá. Bueno, mi viejo iba con una psicóloga y le decía que leía a Borges, mi viejo es fanático, y la mina decía, no, yo no leo a Borges porque tenía determinada posición política. Y mi viejo se tuvo que latar y dice, porque para él no tenía nada que ver la posición política con que Borges sea uno de los mejores escritores del mundo. Y después, por ejemplo, Bukowski escribía, él no tenía ninguna posición política de absolutamente nada y sin embargo se lo identificaron con los anarquistas, con los nazis, con un montón de grupos que él no tenía absolutamente nada que ver. Y sin embargo muchos grupos se sintieron identificados y él no era ni nazi, ni anarquista, ni nada de eso. Una cosa es construir una prosa que está constantemente deviniendo y que no es un origen, que no tiene causa, que no tiene un fundamento. Y otra cosa es construir una prosa que sí tiene fundamento, que sí tiene coyuntura política, que sí tiene coyuntura histórica. Y bueno, y que de repente significa un montón de cosas que no es autoritario. De repente es una manifestación de la política de uno mismo, ¿no? Decidir no leer determinadas cosas. Y tiene que ver con las convicciones políticas. Y dejarlo pasar a eso es también es hacer política por omisión. Dejar pasar que Borges le estrechó la mano a Pinochet es hacer política por omisión. No es que la determinación política no es solo una afirmación, una negación, también brilla por su ausencia la política a veces. Volvemos al poema de la Szymborska, donde dice que cada gesto, cada cosa que hacemos, por omisión o no, es un gesto político. Pero uno puede leer lo que quiera, pero no decirle a los demás que no lo leas. Eso también es autoritario, decir, esto no lo pongas ahí porque no. Ah, no. Eso también es autoritario. Además yo creo que Si alguien quiere leer a Hitler, que lo lea. leer a Eso quiere decir que va a ir a matar a judíos. Claro, es que sí, leer a Borges no te hace más o menos. Sí, pero leemos a un montón de yanquis y los yanquis en la guerra de Vietnam mataron 3 millones de vietnamitas. Bueno, pero igual nos estamos yendo un poco sí, bueno, por eso. Del texto en sí mismo, de la poesía. ¿Qué ibas a decir? Cuando analizo un poema o cuando escribo un artículo, me pongo a pensar, y si lo veo de al revés, vamos a verlo al revés, ¿qué es lo que pasa? Una pregunta así, la persona es buenísima, buena, ha hecho una madre Teresa de Calcuta, el ángel, y sin embargo, escribe para él. Claro, bueno, justamente en un reportaje que le hacen recién en la Médula Jorge Ariel Madrazo, que yo se lo quería leer también, él dice que la carta de Walsh llegó a tener trascendencia porque estaba bien escrita, porque si no, no hubiese sido la misma carta, por más denuncia que fuese. Digamos, siempre nos llega porque es el cómo. Ya sabemos, los grandes temas son siempre los mismos, el amor, la muerte, el tiempo. Y de eso trata el teleteatro de la tarde, el Corín Tellado, y Pau y Eliot. O sea que la cuestión es el cómo y qué cosas va a mover. O si, bueno, ahí también estaría lo que podemos llamarlo político, pero no quería un poco irme a la cuestión de enfocar qué lecturas, sino un poco lo que hace al texto en sí mismo, a la materia en sí misma. Voy a buscar algo de, no sé si alguien, ¿están en la sala los que están acá? No todos. ¿Ella está? Kevin Joyce. Cecilia está. Cecilia Maugeri. Vale, Lenos. ¿Qué pasa? Pasa esa. Sí. Aquí escuchemos algunos. La sabes de memoria para.
Bueno, hola, ¿escuchas? No. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, este es un fragmento de una serie que se llama Control-O-Matic que estoy trabajando y bueno... Hola. Sí. Que por suerte eligieron muy bien el fragmento porque si no hubiera quedado cortado el sentido, pero es un texto que es más o menos leído en voz alta, son más o menos 15 minutos, o sea que imagínense que es una partecita, ¿no? ¿Qué haces ahí en el medio? En el medio de todo. ¿Qué haces en el centro? En el centro que hay que buscar, en el centro que conecta con todo, el centro de la galaxia. El ego es acá, es lógico, egocentrismo, eg-o-matic, una máquina huevo. Fabricamos huevos, ponemos la voluntad al principio de todo. Con voluntad todo se puede, podés conseguir lo que quieras, con deseo y voluntad, con huevos, tenés el mundo en tus manos, tenés fuerza, coraje, valentía, podés hacer cualquier cosa, sos todopoderoso. ¿Dardo está? Sí, Dardo. Ahí está. Pero ahora perdí tu página. 32. 32. Pasá. Pensá que cuando conociste Es tu casa, Dardo, así que... Al lado, no. Atrás. Sí. De Monteros. Monteros, Tucumán. Que debe estar lleno de naranjas. Sí, la sabes. Yo estuve por suerte en Monteros. ¿Monterianos? Monterizo. Montalaces. ¿Tengo que leer esto? Gemido de la luna. ¿Para qué buscas cegarte los cabellos si le quitas los latidos al aire? Ningún hombre ve lo que yo en tu abismo y estabas al sur de mi infierno. ¿Para qué? Al espiar por una grieta del tiempo, ser el niño que ha pecado al ver a Dios desnudo dentro de los ojos de nuestros muertos. Ese gesto de tus labios cuando me mostras desprecio y algo de insolencia creciendo por tus pechos. ¿Para qué? Hasta que tu boca, en sed del poema, se quede ciega de nombrar mi sexo, el silencio del suicida para el último verso, y luego tu cuerpo en mi cama, hasta que seas la más puta de todas, dentro del gemido de la luna que es hembra en celo, como vos que amás, fingiendo que existe la poesía después de tanto dolor. Fíjense que escuchamos dos poemas que están enjuntadas y que los dos, que fueron un poco elegidos azarosamente, totalmente azarosamente, son muy distintos. Sin embargo, sabemos que son, a mí me gustaron muchísimo los dos, y son poemas, porque no tienen que ver ni con el lenguaje habitual, porque se produce otra cosa, porque da un plus al lenguaje, como que nos abre algún espacio más. Y creo que por ahí esa sería, no de que produzca inquietud, no que es místico, no, sino que hace como con todas esas palabras un ramo de flores bellas o horribles o olorosas o marchitas o maravillosas, pero que produce
vos me preguntás por el saber, un saber más, un algo que estira un poco más el mundo y que puede ser con el texto que vos nos habías contado, como más del ingenio de lo actual, como juntar esas palabras como se han juntado en toda la historia de la poesía y del mundo. Bueno, yo creo que quedaron preguntas, tanto para ustedes como para mí. O sea que vos me estás apurando para... No, yo no estoy apurando. El resto del mundo. El resto del mundo nos está apurando. Para que no vayamos. A ver si les leo algún poema. Yo no podría apurar. Se cargó ustedes, che. Estamos moviendo las patas como patear. Bueno, voy a leer un poema de Alberto Spumberg. ¿Lo conocen? Del libro de él, El Che, Amor y Traslado, que es el último libro que sacó. Y dice, abajo, ya que hablamos de Tucumán, abajo aquí sus huesos, sus fusiles, ese atadito de hombre, no sé la tierra cómo hace que se aguanta. Los que avanzan sobre ella son las mejores noticias que nos llegan de ustedes. Delen, muertos de amor, sostengan que nacemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Susana. Nos vamos a meter la pata con el apellido otra vez. Gracias por acompañarnos. Bueno, hacemos entrega de un... ¿Cómo se llama esto? Certificado, diploma... Certificado de asistencia. Y bueno, muchas gracias. Ante una antología, por favor. Es un poema. Sí. ¿Puedo hacer una propuesta? Si se les ocurre a los chicos y a las chicas de la juntada, que todo lo que surja de esto que se habló hoy y también ayer, con lo de Karina Mercedes, también que manden de pronto textos sobre lo que pasó con ellos dentro, con esto que se planteó, y después vemos para dónde seguimos trabajando, ¿no? Me parece que podrían elaborar textos desde lo que seguir debatiéndolo, ¿no? Bueno, chicos, tienen tarea para casa.